con nosotros. Lautaro, buen día, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Muy buen día para todos, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Aquí disfrutando de este viernes, por suerte. Ya con el hecho de que sea viernes ya estamos bastante más tranquilos, ¿no? Totalmente. Bueno, Lautaro, hablábamos un poquito de lo que todos vivimos, ¿no? El tema de inflación, el tema de los precios, esta angustia de que no alcanza, de no saber a cuándo comenzamos a repuntar en Argentina. Lo que sí se ve es una baja, por lo menos desde los números, ¿no? Del tema inflacionario, y estiman que la de inflación del mes de abril que estamos viviendo va a ser aún más baja, no mucho más, pero va a ser del orden del dígito, ¿verdad? Sí, efectivamente. A ver, no hay ningún tipo de duda que Argentina sigue atravesando un proceso inflacionario altísimo, que bueno, lamentablemente degrada los salarios y el poder de compra de todos los argentinos, pero afortunadamente estamos viendo que desde el mes de diciembre la tendencia de la inflación ha sido a la baja, ¿sí? Y efectivamente en abril, en las primeras ya 2 semanas, ¿sí?, nuestras mediciones indicarían que esta tendencia va a continuar, ¿sí?, durante el cuarto mes del año, y en buena parte de eso se debe a la desaceleración que estamos viendo de los precios, ¿sí?, en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que hay que recordar que esto es prácticamente un cuarto del índice total, es decir, lo que tracciona, ¿sí?, alimentos y bebidas no alcohólicas es buena parte de lo que después conocemos como el dato de inflación. Claro. Por lo tanto, esa desaceleración, insisto, una desaceleración es aumentos de menor magnitud, no estamos hablando de caídas de precios, ¿no? Eso va a favorecer efectivamente a que la inflación de abril sea más baja que la de marzo, ¿sí? Probablemente estamos proyectando un dato de 9% mensual, ¿sí?, a pesar de que el precio de los regulados van a seguir presionando hacia arriba, ¿no? Como bien mencionaste antes, el gas, por ejemplo, estimamos que va a aportar unos 4 puntos de inflación adicionales en abril, pero bueno, esto va a estar compensado con la desaceleración que te mencioné antes en otros rubros. En líneas generales, claro. También va a incidir el tema de las prepagas, que tenían un costo, bueno, venían aumentando, y creo que van a seguir aumentando, venían aumentando desde diciembre a la fecha, y ahora con estas medidas del gobierno se retrotraen estos precios al mes de diciembre, ¿no? Por lo menos por ahora vemos ese panorama, que seguramente va a incidir esa disminución de ese costo en el dato inflacionario, que no es menor, ¿no? Hay mucha gente que tiene prepaga y esos valores influyen mucho, ¿no? A ver, en ese sentido la incidencia va a estar más sobre el bolsillo que sobre el dato de inflación. Y explico por qué. Porque claramente aquellos que tienen la posibilidad de pagar una prepaga destinan buena parte de su sueldo hacia el pago de la misma, con lo cual si estamos hablando aproximadamente de una retracción de los precios de las prepagas en torno a un 30%, 35%, ¿sí? Sí. Claramente es un dinero importante que va a estar a favor, digamos, de los clientes. Lo cierto es que en el índice de precio del consumidor la incidencia que tienen las prepagas es de un 3%, con lo cual en todo caso esta disminución lograría reducir la inflación no más de alguna décima, ¿sí? Es decir, si bien tendría un impacto, el mismo es muy chiquitito, y no, digamos, no marcaría la diferencia. No cambiaría la aguja, claro, exactamente. Claro, no mueve la aguja. ¿Qué pasará con la brecha? Bueno, hay un tema que lo hemos hablado muchas veces, no es de ahora, esto ya venimos, la brecha esta, digo, entre el productor y el consumidor, es un tema que se viene desde hace años, ¿no? La gran diferencia, yo me acuerdo de los productores de hortalizas, los productores de productos de granja, los productores lácteos, ¿no?, que se quejaban de la gran diferencia entre lo que recibían ellos y el precio que finalmente está en la góndola. Esa brecha, en algún caso escandalosa, porque estábamos hablando de que, según un último informe, era del 3,2, 3,5%, ¿no?, esa brecha, o sea, partes, ¿no? El productor recibe 1 y el consumidor lo paga 3,5, ¿no? ¿Tenderá a ir achicándose? ¿Hay alguna manera de controlarla, de achicar esa brecha? Bueno, a ver, principalmente esa diferencia de precios está marcada por lo que son los costos de intermediación, ¿sí? Estamos hablando mucho de lo que es costo de transporte, logística, etcétera.
Lo cierto es que en la medida en que uno siga teniendo, digamos, una economía bastante regulada, sobre todo con tasas impositivas tan altas, y la presión tributaria en Argentina es fenomenal, es de las más altas del mundo. Sí. Entonces, mientras tengamos toda esta estructura tan, digamos, que vaya en contra, ¿sí?, del sector, sobre todo, insisto, de intermediación, ¿sí?, entre lo que es los productores y el consumidor final, sí. En el medio hay toda una logística muy importante. Ahí en el medio también están el precio de los combustibles, el costo de transporte, que sigue siendo muy alto. Entonces, en la medida en que no se pueda aumentar la productividad de este sector de intermediación, lamentablemente esa diferencia de precios va a seguir estando vigente. Claro, la brecha debería ser menor, pero bueno, lamentablemente es cada vez, aparentemente por lo que nos decían, es cada vez más grande. Pero usted tocó un punto ahora interesante, el tema impositivo. Lo decía usted recién, y no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que tenemos una presión en general en el país, una presión impositiva enorme, altísima, una de las más grandes del mundo, ¿no? En todo sentido, para todos, ¿no? En lo que se refiere a la producción, a la persona, al público en general que tiene que pagar los impuestos. Bueno, el presidente Milei se manifestó anteriormente en campaña, antes de ser candidato también, y lo hizo también como presidente, en contra de una presión impositiva tan alta. Él afirmó que los impuestos son un robo del Estado. Pero la presión impositiva sigue presente, ya también en su gobierno. ¿Cuál será la idea? ¿La idea suya será bajar esa presión impositiva, mantenerla como está? ¿Qué idea tiene usted? ¿Cómo lo ve? Bueno, a ver, es muy interesante la pregunta. Yo creo que hoy en día el ancla del programa económico que tiene el gobierno de Milei es el equilibrio fiscal, ¿no? Ajá. Equilibrio fiscal entendemos como, bueno, que los ingresos del Estado logren compensar los gastos y no tener que recurrir ni a la deuda, ¿sí?, que hoy en día Argentina sigue estando cerrada hacia la posibilidad de tomar deuda por su alto riesgo crediticio, ni mucho menos a la emisión del Banco Central, justamente dada la finalidad de bajar la inflación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, para lograr el equilibrio fiscal, de vuelta, uno tiene que tener ingresos que compensen a sus gastos, ¿sí?, como a nivel Estado Nacional. De algún lado por lo tiene tanto, que entrar plata, si no... Exactamente. Claro. Entonces, me parece muy importante que el gobierno tenga ese objetivo, porque si no tiene ese objetivo no sería creíble que no va a tenerle que pedir plata al Banco Central, y en consecuencia las expectativas estarían mirando al Banco Central de que en algún momento va a tener que emitir para financiar al Tesoro. Ahora, si verdaderamente, y es lo que estuvimos viendo en los primeros 2 meses del año, el gobierno logra reducir el déficit fiscal, y de hecho los 2 primeros meses tuvimos superávit, no solamente del primario, sino también del financiero, es decir, teniendo en cuenta los intereses que paga la deuda. Bueno, efectivamente eso va a lograr estabilidad cambiaria y una desaceleración de precios, que es lo que estamos viendo. ¿A qué voy con todo esto? A que en el corto plazo me parece que mientras no se termine de consolidar el equilibrio fiscal, el gobierno no va a lograr reducir impuestos, y creo yo que una vez que efectivamente se garantice que Argentina ya equilibró sus cuentas fiscales y ya está en un sendero de crecimiento, imagino yo que para el año que viene Argentina debería poder crecer en su nivel de actividad económica. Imagino que cuando estos 2 elementos se conjuguen, recién ahí vamos a poder hablar de una baja de impuestos, al menos desde el punto de vista más técnico, si se quiere, y yo creo que efectivamente el gobierno va a ir hacia ese lado. Pero en el corto plazo no me parece consistente buscar un equilibrio fiscal con una baja de impuestos. Claro, no hay forma de que entre plata, ¿no? Como decíamos hoy, ¿no? De algún lado tiene que entrar dinero para el movimiento del Estado, ¿verdad? Exactamente, y en todo caso, si efectivamente hay una baja de impuestos en el corto plazo, lamentablemente debería seguir ajustando más del ajuste brutal que hemos visto en estos meses.
Sí, sí, sí. Con respecto a lo que viene, al porvenir, pero al corto plazo, estamos hablando de que el crecimiento, también lo dijo el Fondo Monetario, estaba leyendo que Georgieva había hablado bien del plan que estaba utilizando el gobierno, dijo que la inflación estaba bajando más rápido de lo que ellos esperaban, y por otro lado dijo que el año que viene, como dijo usted recién, la Argentina en el 25 iba a empezar a crecer. No recuerdo exactamente el número, pero me parece que dijo en orden del 4 o del 5%, que es un porcentaje enorme si es que eso sucede, o sea, rápido, digo, de crecimiento, ¿no? Más allá de este vaticinio de Georgieva o del Fondo Monetario, hemos tocado fondo, porque se acuerda que el mismo Milei había dicho que en marzo, abril iba a ser el momento más difícil y que a partir de ahí iba a venir el rebote o iba a empezar el crecimiento. Primero, tocamos fondo, y si es así, ¿cuándo empezaremos a ver la luz al final del túnel en el corto plazo los argentinos? Bueno, a ver, efectivamente para el año que viene estamos viendo un escenario más alentador, pero es muy buena la pregunta y decir, bueno, pero ¿en qué situación estamos ahora? ¿No? Para el año que viene falta muchísimo. Sí. Y en ese sentido, en estos meses, yo creo que entre marzo y abril, nuestras estimaciones nos indican que Argentina estaría en lo peor de la crisis, ¿sí? En lo peor. Lo cierto es que a partir de entonces, abril, mayo, ya uno esperaría al menos que comencemos a pegar la vueltita, ¿sí? Y empecemos a encaminar hacia arriba en el nivel de actividad económica. La otra incógnita es a qué velocidad. Y esa recuperación va a estar influenciada fuertemente con la salida del cepo cambiario y los controles de capitales, ¿bien? Que en un principio todo apuntaba que sea mitad de año. Hoy en día uno escucha las declaraciones del presidente o del propio ministro de Economía y le hace dudar si eso efectivamente va a suceder a mitad de año o si lo van a patear hacia adelante. A mi juicio esto debería ser lo antes posible, y yo creo que están dadas las condiciones. Si no hay indicios de que pueda llegar a haber una corrida bancaria o hacia el tipo de cambio, sí, ¿bien? Sí, ¿y por qué digo esto? Si uno se fija en las últimas semanas, el Banco Central decidió nuevamente cortar la tasa de interés, con lo cual uno podría ver más atractiva la opción de invertir en dólares en pos de sacar los pesos trabajando a tasa de interés, y la verdad es que no hemos visto movimiento del tipo de cambio. Si uno me podrá decir que la semana pasada hubo un pequeño salto, eso ocurrió. En primer lugar fue chiquito, y en segundo lugar ocurrió en un contexto global en el cual el dólar se apreció frente a todas las monedas, con lo cual no fue algo puntual de la moneda argentina, e incluso esta semana estuvo bajando nuevamente. Con lo cual yo creo que el gobierno podría salir del cepo en estas condiciones, y eso favorecería enormemente la recuperación y efectivamente convergeríamos hacia una velocidad de crecimiento más rápida en menos tiempo, ¿sí? Y si esto ocurre, yo creo que ya para finales de año Argentina lograría, al menos en la comparación, por decir algo, diciembre del 24 contra diciembre del 23, pensar que ya estamos justamente mirando la luz del final del túnel y ya comenzar a crecer de manera sostenida, ¿sí? Porque la verdad es que se han hecho las regulaciones en el sector económico, con lo cual las posibilidades de inversión están, y eso sin lugar a duda mejoraría la productividad y sin lugar a duda también el crecimiento económico. Lautaro, gracias por estos minutos. Bueno, nos quedamos con la luz al final del túnel, que es lo que necesitamos por lo menos ver un poquito los argentinos, saber que después de tanto esfuerzo vamos a estar un poco mejor. Gracias por estos minutos, ¿eh? Por favor, ha sido un placer, que sea muy bien, hasta luego. Igualmente, buen día. Lautaro Mollet, economista, charlando, analizando un poquito. Él es economista de la Fundación Libertad y Progreso. La radio en el aire y en las redes. En Instagram, @Radio Atlántica LU6. Radio Atlántica, siempre juntos.